Alica Medios, Radio Multimedia, la radio que se ve. Esto es la red de Radio Red en Nayarit. Información, orientación y servicio. Todo lo que sea noticia está en la red de Radio Red en Nayarit. La red de Radio Red en Nayarit. Catedral de la Información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saluda su amigo y servidor César Pérez en esta emisión vespertina de la red de Radio Red. Es miércoles 14 de noviembre del 2018 y estamos listos para compartir con ustedes todo lo que se ha generado en información, en noticias aquí en el estado de Nayarit a través de las estaciones que el grupo Alica Medio le tiene a su entera disposición, a su servicio. La patrona de Puerto Vallarta en el 93.5 y la patrona de Nayarit 98.1, además de Radio Red, las tres estaciones en frecuencia modulada, las tres a su entera disposición, a su servicio, para que usted venga y nos platique, nos cuente, nos diga qué es lo que está pasando ahí donde usted vive, en su comunidad, en el ejido, en el municipio, en la colonia, en el barrio donde usted vive. Si hay algún problema, háganoslo saber, díganos aquí, cuéntenos qué está pasando en la red de Radio Red, en la patrona. Estamos a su entera disposición, a su servicio, para que nos platique todo esto. El 01800-670-7071 es una línea directa y gratuita aquí a cabina. Mensajes de WhatsApp 325-123-96 también están a su entera disposición, a su servicio, y desde luego nuestros diversos espacios, nuestras plataformas en internet, en www.alicamedios, ahí estamos, y desde luego en redes sociales, en Facebook. Ahí nos encuentra como Noticiero la Red de Radio Red de Nayarit y ahí puede usted participar. En esta tarde que le vamos a platicar, bueno, pues los pormenores de lo que ha venido sucediendo en el municipio de Tuxpan, con la visita de la secretaria de la titular de la SEDATU a nivel nacional, quien está cumpliendo una gira aquí en el estado de Nayarit. De eso le vamos a platicar. También vamos a escuchar el posicionamiento de un senador con respecto a la falta de respuesta por parte del Ejecutivo Federal para las zonas afectadas de Nayarit, los más de 180,000 afectados, y vamos a escuchar de eso también. Los migrantes, los hijos de migrantes, que bueno, también ya preparan un grupo en el Congreso del Estado. Hace un par de meses aproximadamente, el gobierno del Estado pues daba cuenta de un evento de hijos de migrantes que estaban acudiendo hacia la Unión Americana a un reencuentro, y bueno, hoy el Congreso del Estado también prepara a algunas personas. Así que, bueno, pues estamos listos para compartirle esta y más información en la red de Radio Red, en la patrona. Le vamos a tener mucho, pero bueno, para nosotros lo más importante es que usted venga aquí, que usted participe, como lo hace todas las tardes aquí en la red de Radio Red, en la patrona. Vamos a saludar también a Álvaro Alatorre, quien nos tiene un avance, un adelanto del puntual dato que esta tarde vamos a escuchar. Álvaro, muy buenas tardes. César, buenas tardes al auditorio, saludo a todos los compañeros de Alica Medios. Hoy el IMSS actualiza cifras de empleo, vamos a platicarle cuántos empleos formales se reportan para nuestra entidad. También continuaremos con este asunto de la encuesta nacional de estándares y capacitación profesional policial 2017. ¿Sabe usted qué porcentaje de policías de nuestra entidad ingresaron a la corporación por vocación? Muy bajo el porcentaje. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, además de que tendremos un invitado que nos hablará de este tema. Le proporcionaremos algunas cifras respecto de la incidencia de esta enfermedad en nuestra entidad. De esto y un poco más le platicaremos dentro de este espacio, César, amigos del auditorio. Así es, Álvaro, gracias por estos datos que nos das como adelanto, y ya lo decías,
Hoy es el Día Mundial de la Lucha en contra de la Diabetes, 14 de noviembre es el día. Vamos a platicar en unos minutos más de este tema con especialistas del Seguro Social. Antes, déjenme les presento y saludo a Jesús Cervantes, está en el norte de Nayarit y nos tiene un avance también en su información. Jesús, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, César. Bueno, pues más de 3,400 hectáreas van a ser declaradas como desastre en el norte de Nayarit, sobre todo en el ejido de Tecuala. Más adelante vamos a tener una entrevista con el presidente elegido, Arturo Cervantes. Él nos va a hablar sobre pues este número de hectareaje afectado tanto por las lluvias como por la inundación del río Acaponeta. Y bueno, también en otro orden de noticias, el día de ayer inició actividades ya formalmente la Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable pues fruticultores de Tecuala y Acaponeta, quienes están entrando a la situación de la conversión de cultivos. Van a empezar a plantar limón persa, este proyecto que desde hace 3 años han propuesto autoridades federales y estatales. Bueno, pues al parecer algunos campesinos del norte de Nayarit ya han tomado la palabra y empiezan a plantar limón persa. Dentro de 2 años esperan, dicen los productores, dentro de 2 años pretende ya empezar a cosechar. Esta y más información más adelante. César, vuelvo contigo hasta la ciudad de Tepic. Muchas gracias, Jesús, gracias por este adelanto en la información. Ya estamos listos, estamos presentados. Vamos a arrancar entonces en esta tarde con información aquí en la red de Radio Red, con una plática aquí en el estudio, y queremos que usted participe también. Para eso, ya lo sabe, el 01800-670-7071 está disponible. En el WhatsApp nos puede enviar mensajes 325-123-96, el WhatsApp de la patrona, y en nuestro sitio en Facebook, Noticiero La Red de Radio Red Nayarit, así nos encuentra, ahí también puede usted participar. Así que no hay ningún pretexto, vamos arrancando con los detalles de la información. Bueno, y vamos a iniciar. Está aquí en el estudio, ya le decíamos, el doctor Fernando López Altamirano. Él es el coordinador de atención médica en la delegación estatal del IMSS aquí en el estado de Nayarit. Y vamos a hablar de este tema, un tema preocupante, sí, pero y que ha venido creciendo pues exponencialmente, el tema de la diabetes. No nada más en Nayarit, sino en todo México, en toda América Latina. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto y un placer estar aquí con ustedes en este medio de comunicación tan importante. Gracias. ¿Qué celebramos hoy? ¿Qué se conmemora el día de hoy con esta lucha en contra de la diabetes? A partir del año 2006, la Organización de las Naciones Unidas estableció que el día 14 de noviembre en el mundo se iba a celebrar el Día Mundial de la Diabetes. Esto derivado de una importante declaración que hizo la Federación Internacional de Diabetes a nivel mundial, en donde establecía que era alarmante y preocupante el incremento de dicha enfermedad en la población mundial, concretamente de manera sustantiva en aquellas comunidades o países en subdesarrollo, en donde los malos hábitos de alimentación o deficientes hábitos de alimentación estaban contribuyendo, entre otras cosas, a un grado de sobrepeso y obesidad en niños y adultos. Y esta situación vino a detonar como un problema de salud pública la enfermedad de diabetes, potencializar ese efecto que tenía el desarrollar la diabetes a temprana edad o a temprana hora en algunos adultos no muy mayores. El caso de la alimentación es primordial, pero también hay otros síntomas, otras formas como se adquiere la diabetes, ¿no? Sí, es importante aquí señalar
que uno de los aspectos fundamentales que hoy tenemos que hacer hincapié es que el aspecto que tenga que ver con el tipo de alimentación y la nutrición que guarda nuestra población influye de manera sustantiva para que se pueda presentar esta enfermedad a más temprana etapas de la vida. De tal manera que la diabetes mellitus viene hoy en día a ser considerada en el instituto como la primer causa de padecimiento por el cual acuden a consulta los diferentes derechohabientes en nuestras unidades médicas. Es muy elevado el número de personas detectadas con diabetes. Sí, desafortunadamente hay que decirlo, es una enfermedad que ha ido incrementándose exponencialmente y también hay que aclararlo, aquellas personas que tienen antecedentes heredofamiliares o carga genética importante en donde el papá, la mamá y los abuelos tienen antecedentes de ser diabéticos, exponencialmente esa persona tiene esa probabilidad de desarrollar la enfermedad. Y aunado a esto, cuando se agregan aspectos que tengan que ver con la alimentación, con sobrepeso, con obesidad y con algunas toxicomanías como tabaquismo y alcoholismo, existe también la posibilidad de que ésta se presente a más temprana edad. Antes podríamos hablar que el promedio de edad en que se presentaba esta enfermedad o se manifestaba era posterior a los 40 años. Hoy en día tenemos pacientes que ya desde los 25 o 30 años ya están presentando la enfermedad y requieren de tratamiento para ello. El IMSS y de hecho todo el sector salud pues tiene detectados a muchas personas, pero aún así hay muchos que ni siquiera saben que tienen esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas para que lo sepan y puedan acudir? Entre los síntomas, digamos nosotros cardinales o los síntomas principales que debe considerar una persona es cuando empieza ellos a sentir mucha sed. A este síntoma le llamamos polidixia. Toman bastante agua, van y orinan frecuentemente, una poliuria, pero no se les acaba de terminar ese deseo de la sensación de sed que manifiestan. Otra característica de ellos es que tienen muchos deseos de estar comiendo continuamente. Eso se llama polifagia. Y esto hace que muchas veces la persona dice, doctor, yo estoy comiendo bastante últimamente, pero créame que en vez de estar aumentando de peso, me ha adelgazado. Y eso me preocupa porque yo no era así antes. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que muchos jóvenes hoy en día, hablando de hombres o mujeres de 35, 40 años, dado el alto grado de ocupación laboral que tienen y ese estrés que se vive en este tipo de ocupación, han manifestado que han presentado que por las noches se empiezan a levantar a orinar más frecuentemente, que les da por tomar más agua, porque ellos sienten una sed que a veces sí dicen, es insaciable, no puedo satisfacer esta sed que siento, doctor, y estoy comiendo bastante bien o mucho, diría yo, y lejos de aumentar de peso estoy adelgazando. Esos 3 síntomas son importantes considerarlos cuando una persona pudiera tentativamente estar manifestando la enfermedad propiamente. Pero hoy en día, también a nivel del sector salud, estamos preocupados y ocupados por los prediabéticos. Aquellos pacientes cuyas cifras de glucosa de sangre en ayunas manifiestan tener arriba de 100 miligramos. Esos son pacientes que nosotros consideramos potencialmente en una etapa prediabética y que debemos de tomar medidas preventivas de educación a la salud, de promoción a la salud y sobre todo hacer una intervención como equipo médico y multidisciplinario, llámese área de enfermería, trabajo social, nutricionistas, dietistas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos contribuir a que modifique su estilo de vida de esta persona y retardar mucho más la posibilidad de la aparición de estos síntomas en esa persona que puede llegar a desarrollar la enfermedad. En estos factores de modificar nuestro estilo de vida, desde luego está la alimentación, el hacer ejercicio, el hacer ciertas actividades, cambiar de hecho nuestro régimen de vida una vez de que se es detectado, ¿no? Sí, nosotros como equipo de salud estamos trabajando mucho en los aspectos que tengan que ver con la ejercitación, el caminar diariamente 20, 30 minutos, el evitar comer tantas harinas y pastas, el evitar mucho el consumo de bebidas altamente azucaradas o cargadas con carbohidratos, chocolates, el comer bebidas como refrescos, que son potenciales cargas altas de glucosa hacia el cuerpo humano y sobre todo en aquellas personas que tienen el mal hábito de no comer en sus horarios y que de repente dan una sola comida pero abundante en grasas y calorías y que eso viene
viene a contribuir a permitir un descontrol aún más importante en los hábitos de alimentación, en el estilo de vida y en facilitar que se pueda presentar a más temprana edad este tipo de enfermedad. Las personas con diabetes pueden pues tener una larga vida o una vida normal en base a que tengan este tipo de cuidados, ¿no? Sí, contrario a lo que muchas personas piensan, la diabetes mellitus es una enfermedad que cuando se le hace caso, cuando se le atiende oportunamente y cuando se siguen las indicaciones de todo el equipo de salud que interviene con este paciente, tiene una vida prácticamente normal. Sí es cierto, existe un estilo importante de modificación de vida que tiene que hacer en su alimentación, en su aseo personal, en su ejercitación y en los cuidados que debe tener con respecto al tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico. Y es importante aclarar varias cosas. La diabetes mellitus hoy en día existen dos tipos grandes que nosotros clasificamos así. La tipo 1 llamada insulino requiriente. ¿Qué quiere decir? Es en aquellas personas que desafortunadamente su páncreas ya no produce insulina, que es la sustancia encargada de disminuir los niveles de glucosa en sangre. Y generalmente el porcentaje de población que podríamos estimar está entre un 10 y un 15% de la población general que padece diabetes. Y tenemos la tipo 2, que es la no insulino dependiente, que generalmente se trata con algunos medicamentos y que en esta tipo de diabetes generalmente es la que abarca personas que tienen entre los 40 años o más y que tienen un predominio en la población entre un 75 y un 80%. Se puede, no hay forma hasta el momento de curarse de la diabetes, de dejarla completamente. No, es importante decirles que las personas que han tenido un apego estricto a su manejo y a las indicaciones que se le ha dado, han llegado incluso a disminuir la cantidad de medicamentos que deben de consumir y se les deja una mínima cantidad establecida por el médico que lo está tratando, pero aunado a un estilo totalmente cambiado de la alimentación que debe seguir y de la ejercitación que debe realizar. Hay personas que debutan con una glucosa por arriba de 500 miligramos y al término de los años y de los cuidados que tienen, regularmente manejan glucosas de 120, 140. Después de cuando tienen un régimen alimenticio estricto en el cual se apegan, llevan una vida de saneamiento en cuanto a la ejercitación, en cuanto a los hábitos de higiene personal y sobre todo mejoran mucho los aspectos que tengan que ver con los involucrados en los aspectos laborales, en los aspectos sociales y en los aspectos de familia. La reeducación que tiene esta persona contribuye de manera sustancial a contribuir que se mejoren mucho todos los aspectos que mejoran la calidad de vida que la diabetes puede llegar a producir en las personas. Aquí en Nayarit, aproximadamente ¿cuántas personas son detectadas por semana o por mes? Esta cifra sería muy difícil poder establecer porque tendríamos que aunar los resultados de lo que se determina en los tres sectores de salud que componen hoy en día, el ISSSTE, la Secretaría de Salud y el Instituto. Pero para darnos una idea de la magnitud y la trascendencia que tiene esta enfermedad como un problema de salud pública que ya tenemos a nivel mundial, actualmente se estima que tenemos 350 millones de personas en el mundo que padecen esta enfermedad. Algunas no debidamente tratadas, algunas que no aceptan la enfermedad y otras que están haciendo lo posible por llevar a cabo el mejor manejo y el adecuado control de dicha enfermedad a través de su sistema de salud o con el médico tratante que los está actualmente tratando. Si alguna persona, ya lo decía, pues es detectada y no se atiende, no sigue las indicaciones que los médicos le dan, empieza a tener problemas de todo su funcionamiento, ¿no? Existen complicaciones desafortunadamente tardías, pero que en algunas personas se han manifestado a temprana edad, derivado de que nunca hicieron un caso oportuno ni una atención adecuada de esa enfermedad. Tal es el caso que hoy en día tenemos pacientes jóvenes que están en un grado de insuficiencia renal provocado por una nefropatía diabética. Tenemos pacientes que el día de hoy padecen de alguna enfermedad que se llama neuropatía periférica secundaria a ello, y sobre todo aquellos pacientes que se les ha complicado alguna infección que tuvieron en algún dedo, en alguna extremidad y han terminado amputados de la complicación de la misma enfermedad
junto con otro factor importante que es el proceso infeccioso que pueden llegar a adquirir, incluso en algunos progresando a una necrobiosis que llamamos nosotros diabética y tener la necesidad de amputar esa extremidad o ese miembro para vía de conservar la salud de esta persona. En el IMSS tienen programas para evitar llegar a estos extremos de amputar o de tener que pues intervenirlos ya quirúrgicamente. Claro que sí. Nosotros como institución de salud y parte fundamental de la atención que se da es que el equipo multidisciplinario está capacitado y encargado de hacer detecciones de todas aquellas personas que acuden de primera vez y que nunca habían acudido al instituto para hacerles una pesquisa de cuál es la cantidad de glucosa en ayunas que manejan. Esto es importante y es fundamental porque esto nos permite darnos cuenta de que esas personas realmente estén manejando un nivel de glucosa en sangre en cantidad normal. Para decir que es normal debe ser por abajo de los 100 miligramos. Cuando una persona se le detecta que tiene arriba de esa cantidad, inmediatamente se le solicita una prueba de laboratorio, se le toma una muestra de sangre en ayunas y se le canaliza con el médico para que sea valorado, revisado y atendido, haciendo un interrogatorio a conciencia de cuáles son los antecedentes y los factores que pueden intervenir a que esta persona pueda estar en riesgo de ser potencialmente diabética. Una vez que este paciente es identificado, existen unos consultorios que se llaman módulos de diabetins, en donde el instituto canaliza, actualiza, educa, hace promoción y educa al paciente para que modifique todo ese estilo de vida que es importante para mejorar la calidad de vida de este paciente. Gran parte de los derechohabientes, de las personas que el IMSS atiende, pues están pues con diabetes, ¿no? Yo quiero pensar que es el rango de enfermos más grande del seguro, ¿no? Sí, derivado de que existe una gran población derechohabiente, de la que es potencialmente laboral, económicamente activa, y sus familias. El instituto da el beneficio de que el trabajador pueda asegurar a su esposa, a sus hijos y en algunos casos hasta a sus padres, precisamente ante la situación de necesidad de un bienestar en salud que requiere la familia. Para nosotros es importante hacer hincapié en que la parte más importante de esta celebración en el Día Mundial de Diabetes está en el factor prevención, en donde nosotros debemos de contribuir a evitar que se presente precisamente la enfermedad y en todo caso, cuando ésta se está manifestando y va en un inicio, poder llevar a cabo de manera oportuna y temprana un control de la misma para que el paciente lleve una mejor calidad de vida junto con toda su familia y en todo lo que él realiza diariamente. La activación física es importante para mantener pues los niveles no de glucosa. Existe un programa en donde el Centro de Seguridad Social, en las diferentes lugares en donde existe aquí en la Delegación Estatal de Nayarit, a través de programas de activación, son canalizados pacientes diabéticos de las unidades médicas para que acudan a ese Centro de Seguridad Social y se les da un tipo de activación y educación de cómo deben de trabajar, qué ejercitación pueden realizar, qué cuidados deben de tener en sus pies, en sus manos y cómo deben de tratar en caso de realizarse una herida de manera oportuna. Esto nos va a permitir todavía ayudar a contribuir a mejorar todavía la calidad de vida del paciente, sobre todo cuando cumplen una serie de sesiones y son egresados después, en donde se les informa a los médicos de las diferentes unidades médicas que estos pacientes han sido realmente educados y han sido activados en este proyecto que se llama Activación Física en Pro de la Salud. Pues doctor, muchas gracias. Y algo más que desea agregar de pues asunto que tiene que ver con la diabetes. Bueno, con motivo de este Día Mundial de la Diabetes, quiero hacer una atenta invitación a todas las personas que nos escuchan a través de este importante medio de comunicación y sobre todo a todas las personas que tienen la posibilidad de ser derechohabientes del instituto a que cuando acudan a su unidad médica se realicen esta prueba de detección que es tan importante y les va a poder ayudar
y les va a facilitar el poderse darse cuenta de manera oportuna que requieran o no de la atención para poder tratar de manera temprana la diabetes mellitus en este caso, o la prevención de llegar a presentar los síntomas de manera oportuna. Agradecerles a ustedes la oportunidad y quedar a sus órdenes para cualquier duda, cualquier inquietud, acudir a las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Nayarit. Gracias. Bueno, pues muchas gracias al doctor Fernando López Altamirano. Él es el coordinador de atención médica en la delegación del IMSS aquí en el estado de Nayarit. Y bueno, pues con este tema, hoy es el Día Mundial de la Lucha en contra de la Diabetes, y bueno, es importante que sepamos, conozcamos los síntomas, pero también las formas en cómo nos podemos cuidar, y que es muy importante. Bueno, pues gracias al doctor. Vamos a ir con Jesús Cervantes. No, vamos a ir a un corte, me dice Sandra Carvajal. Vámonos al corte y regresamos en unos minutos aquí a la red de Radio. Estamos de regreso luego de escuchar esta pausa comercial, y a continuación aquí escucharemos esto en la red de Radio Red. El puntual dato con Álvaro Alatorre García. Álvaro Alatorre, pues adelante, queremos escuchar tu puntual dato. César, gracias. Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes al auditorio. Los empleos registrados en Nayarit ante el Instituto Mexicano del Seguro Social hasta el pasado mes de octubre son 137,962, según información de la propia institución. De esta cantidad, 107,439 son empleos permanentes y 30,523 son eventuales. Son las cifras de empleos que cada mes reporta el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se están actualizando las cifras correspondientes al pasado mes de octubre. 137,962 empleos formales registrados ante el IMSS se reportan en Nayarit. Los agentes policíacos de la entidad ingresaron a la corporación por todas las razones, menos por vocación. Esto señalan los resultados de la encuesta nacional de estándares y capacitación profesional policial 2017 del INEGI. Y es que solamente el 1.5% de los encuestados en Nayarit ingresó a las filas de la policía por vocación. El 34.2% lo hizo porque siempre le llamó la atención, mientras que el 32.1% lo hizo por necesidad económica o desempleo. Para ayudar a la gente fue el argumento del 9.2% para convertirse en policías, en tanto que el 5.1% dijo que su motivo fue el deseo de combatir la inseguridad. Así que podemos deducir de esta encuesta que hay policías sin vocación en nuestra entidad. Esta encuesta se levantó entre agosto y septiembre del 2017 y recientemente fue presentada por el INEGI, la encuesta nacional de estándares y capacitación profesional. Solamente el 1.5% de los policías dijo haber ingresado a la corporación por vocación. A propósito del Día Mundial de la Diabetes, el año pasado en Nayarit se detectaron diariamente en promedio casi 14 casos nuevos de diabetes. Fueron en total 4,965 personas a las que se le detectó la enfermedad, según cifras de la Dirección General de Epidemiología. Pero las cifras han aumentado en lo que va de este año. Hasta la semana epidemiológica 43 del 2018, es decir, hasta el pasado 27 de octubre, se ha detectado cada día en promedio 17 casos nuevos de diabetes en el estado. La cifra total en lo que va del año, en este año que transcurre,
es de 5.098 personas afectadas por la enfermedad. Ha crecido pues notablemente, al menos entre 2017 y lo que va de 2018. Todavía no finaliza el 2018 y ya se superó la cifra de enfermos detectados en el 2017. Y esta a razón de 17 casos en promedio diariamente. Son las cifras de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. México Conectado, programa federal creado para dar a la población conexión gratuita a Internet en sitios públicos como parques, escuelas, plazas, oficinas y bibliotecas, solo instaló 101.322 sitios de servicio de los 250.000 que contemplaba el proyecto iniciado por el sexenio de Enrique Peña Nieto. En Nayarit es la quinta entidad con menos lugares conectados, con 985. La quinta entidad con menos sitios conectados es Nayarit, 985 sitios, según esta información, por cierto, que publica el periódico Mural de Guadalajara. Se quedaron a medias, pues, en México Conectado. Y finalmente, César, amigos del auditorio, la compañía panameña Copa Airlines formalizó una nueva ruta que tendrá como destino de llegada Puerto Vallarta y Rivera Nayarit en México. La nueva ruta comenzará operaciones el próximo 16 de diciembre con 2 frecuencias semanales, jueves y domingo. Los pasajeros podrán disfrutar de un vuelo directo desde la ciudad de Panamá hacia este destino, Puerto Vallarta, y se menciona en esta información surgida en un diario panameño, por supuesto que también se contempla la Riviera Nayarit. Nuevos turistas, pues, o nuevos accesos para turistas desde Panamá se está anunciando en aquel país. Es la información y las cifras, César, amigos del auditorio. Bueno, pues esto viene sin duda a incrementar el flujo de turistas en toda esta zona de Puerto Vallarta, la Riviera Nayarit, que bueno, pues se promociona como un solo destino y que seguramente pues se abre un nuevo mercado, el mercado de Panamá, que es parte de Centroamérica y de la parte norte de Sudamérica, ¿no? Así es. Y hay que recordar que la mayor parte de los turistas, o mejor dicho, un porcentaje importante de los turistas que visitan la Riviera Nayarit o particularmente Nuevo Vallarta llegan en vía aérea por el aeropuerto de Puerto Vallarta. Sí, es el único internacional que tenemos aquí en las cercanías, bueno, quitado también el de Guadalajara. El caso, Álvaro, y paso y veo la oficina esa, las instalaciones de México Conectado, y siempre pensé, y hoy lo confirmas, que era un programa pues destinado al fracaso, a gastar mucho dinero y no ser eficiente, y con los datos que nos compartes pues se comprueba esta situación. Menos de la mitad de los nodos de internet que tenían que instalar pues no se instalaron, ¿no?, en este sexenio. Así es, tratamos de indagar la cifra que se tenía contemplado para Nayarit, quedó en 985, seguramente eran muchos más los sitios que se planeaban conectar en nuestra entidad. Y sí, en otra parte de la nota hablan pues de que este programa fue objeto de múltiples recortes en los últimos meses, en los últimos años, o en los últimos ejercicios fiscales, y se explica en parte la razón por la que no se cumplió la meta. Es más, no se llegó ni al 50%. Había planeado o se tenía contemplado conectar 250,000 lugares, se quedaron en 101,322, de esos 985 en Nayarit. Bueno, pues la verdad que muy pues difícil esta situación. En cuanto al caso de diabetes, preocupante, ya lo escuchábamos con el doctor. Bueno, pues 17 casos diarios de diabetes son detectados aquí en el estado de Nayarit, algo que pues debe de preocuparnos.
sobre todo en las cuestiones alimenticias, que ya lo escuchamos, son uno de los factores, la alimentación, pero también el sedentarismo nos afecta y provoca que se incremente el número de casos, ¿no? Así es, 17 casos en este 2018. El año pasado eran menos de 14, promediando. Nos resulta 13.6 casos por día en el 2017. Esa cifra ya subió a 17 diariamente, promediando, insisto, la cantidad de casos detectados por el número de días. Esta cifra es hasta el pasado 27 de octubre, que corresponde a la semana epidemiológica número 43. Hasta el 27 de octubre exactamente habían transcurrido 300 días de este 2018. Esos días, o mejor dicho, la cantidad de casos detectados hasta esa fecha se dividen por la cantidad de días transcurridos, 300 en este caso, y nos resulta que son 16.9 casos, o sea, 17, los que se han detectado cada uno de estos 300 días. Una cantidad enorme, y como lo cuestionabas hace unos momentos a nuestro invitado, hay muchas personas que no saben que tienen la enfermedad. Sí, creo que es lo más grave, porque luego vienen los problemas. Cuando vas a consulta, en el caso de quienes tenemos seguro social, llegas ahí a la farmacia, el cerro más grande de medicina corresponde a una de las medicinas que ya hablaba el doctor, a la metformina, que es el medicamento que se da para las personas con diabetes. La verdad que es casi se pierden las personas que trabajan ahí porque es la medicina que más recetan, sin duda alguna, los doctores. Así que, bueno, pues ahí está. Y bueno, hablamos también de la mortalidad. Además del cáncer, por ahí anda acercándose la diabetes como una de las causas de muerte, las principales causas de muerte en nuestra entidad y en todo el país. Bueno, pues ahí está. Y el caso de los policías, Álvaro, uno pensaría que pues los policías tienen muchas ganas de serlo, tienen la vocación, nacieron para eso, y bueno, esta encuesta que maneja el INEGI pues nos revela todo lo contrario, ¿no? Que maneja. Es la primera encuesta de su tipo. De hecho, pues un servidor, una de sus fuentes importantes es el INEGI, y verifico el calendario de publicaciones que se tienen contempladas para el mes y para el año, y no está calendarizada esta encuesta. Obviamente lanzan un comunicado, un boletín sobre su elaboración y por supuesto su publicación, y se elaboró por primera vez. Esa es quizá la razón por la que no fue calendarizada la encuesta nacional de estándares y capacitación profesional. Y efectivamente hay muchos datos sorprendentes. La vocación es lo menos, y vaya que estamos arriba de la media nacional. A nivel nacional solo el 1% ingresó a la corporación policíaca por vocación. En nuestra entidad es un poquito más arriba, el 1.5%. Bueno, pues muy poco. Todo lo hacen por cuestiones económicas. En nuestra entidad, la mayor razón o el motivo para ingresar a una corporación policíaca, porque siempre le llamó la atención. Así viene el reactivo en esta encuesta, y después el 32.1% lo hizo por necesidad económica o por desempleo. Sí, hay mucho, y la verdad que pues es una opción buena, sí, y además algo que uno lo ve de lejecitos y dice, pues qué bueno que hay gente que arriesga la vida, que está atenta para pues brindar la seguridad a la ciudadanía, aunque muchos no lo piensen así. También nos has presentado cómo no son de repente muy bien calificados los policías, ¿no? Pues muchas gracias, Álvaro, por estos datos que nos compartes. Que tengas una buena tarde y buen provecho. Igualmente para ti y para el auditorio. El puntual dato con Álvaro Alatorre García.
Bueno, vamos a continuar aquí con más información. Antes, un par de mensajes. Nos los envía Fito Espinosa y dice: se declara la ley seca por la inundación en Tecuala. Todo estaba bien, pero no la respetaron, ya que el ayuntamiento levantó la ley seca un día antes del periodo que se había establecido. No hay responsabilidad, solo intereses económicos y electorales. Si no creen, pregúntanle a Ney y a Sandoval. Pues sí, tiene mucha razón en eso, Fito Espinosa, de esta ley. Un llamado en el municipio de Acaponeta. Nos dicen que tienen un grave problema, ya son 25 días, es decir, antes de que pegara el huracán ya tenían problemas de falta de agua en algunas zonas. Ni una gota dice que tienen, y que bueno, pues todo eso se está convirtiendo en un foco de infección. Ya no saben qué hacer, pero sí el cobro del agua sí les está llegando, lo cual es la verdad que deberían de tener un poco de criterio las personas que están ahí en el agua potable. Sabemos el problema que pasó, Jesús Cervantes nos los ha platicado constantemente, cómo se han afectado las redes de distribución, todo el equipamiento de los pozos que tiene Acaponeta, los tenía precisamente dentro del río. A la creciente y todo lo que ocasionó, pues se perdieron. Ojalá y puedan pues resolver el problema en lo inmediato, enviando pipas en algunas zonas que bueno, pues lo han tenido el problema y lo van a tener que seguir haciendo, porque parece ser que el problema va para largo. Vamos a más información aquí. Fíjense, y a propósito del huracán y de todo lo que ha tenido este asunto del el problema que han enfrentado, bueno, pues un fuerte reclamo se escuchó ayer en el Senado por parte de varios integrantes de esta Cámara. Lo hicieron pues para reclamarle y la falta de presencia del gobierno federal en esta zona. Hasta ayer solamente el titular de salud había estado en estos 21 días. Hoy está por ahí, está haciendo un recorrido en toda esta zona del norte de Nayarit, de la zona de la costa, la titular de Sedatu, Rosario Robles Berlanga. Pero bueno, pues el reclamo lo hizo ayer el senador Emilio Álvarez y Casa. Ahí desde el Senado le reclamó al presidente su falta de asistencia aquí a la entidad. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Reciba a todo Nayarit un abrazo de solidaridad, de acompañamiento en este momento que es tan crítico. El senador Navarro hace un par de semanas insistía en la pertinencia de la atención a Nayarit, como lo han hecho las otras senadoras de Nayarit. Colegas, se estima que en Nayarit hay 160,000 damnificados o más. Hay una condición de emergencia y de urgencia que no ha sido debidamente atendida. Y celebro que el senador Mancera haya insistido en este punto nuevamente, porque el Senado de la República no puede ser omiso, como él lo dijo, sobre una situación tan crítica como sucede en la República. El Senado es eso, es la representación del Pacto Federal, y por eso tenemos que estar atentos a lo que sucede. En Tuxpan, por ejemplo, la inundación llegó a los 4 metros. No es que se hayan inundado las casas, no es que fueran inundaciones de 80 centímetros. La inundación llegó a 4 metros. La gente perdió todo. Perdió los enseres, perdió su patrimonio. Y no solo se requiere entonces un programa de atención urgente a lo que hoy sucede, sino se requiere un programa especial de reconstrucción para que las y los nayaritas sepan que la República está con ellos, que se les acompaña en la emergencia para su reconstrucción. Lo que se requiere en Nayarit es un programa especial, no solo del FONDEM, pero sí de reconstrucción. Y quiero hacer una invitación atenta
respetuosa, pero enérgica a la vez. Esta emergencia sucedió hace 3 semanas y el presidente de la República no se ha parado en Nayarit. Hace 3 semanas la gente de Nayarit está en emergencia y el jefe del Estado mexicano no se ha parado en Nayarit. Bueno, pues ahí está el reclamo que realizó ayer Emilio Álvarez y Casa, que no fue el único, ya escucharon a Mancera, los senadores de aquí, de todos los senadores, los 3 senadores que tiene Nayarit, también subieron a tribuna, hablaron de esta situación para que se active. Y fíjese, a propósito de eso, bueno, por lo menos viene lo que sería el segundo secretario, en este caso la secretaria Rosario Robles, que ahorita recorren calles de la colonia Emiliano Zapata y el Jardín de Niños Simón Bolívar, en el municipio de Tuxpan. Ahí en ese lugar el río alcanzó 2 metros con 20 centímetros de altura. En esa zona, pues donde las familias lo perdieron todo, y que, bueno, pues está la titular de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Bueno, nos vamos a ir a una pausa muy breve, compromisos con la autoridad electoral, y de regreso tendremos a Jesús Cervantes aquí en la red de Radio Red. Regresamos. Bueno, estamos de regreso y como lo prometimos, vamos contigo, Jesús Cervantes, y la información en este día. Bueno, en información del norte de Nayarit, César, pues ha estado fluyendo el apoyo a damnificados de Acaponeta, pero hacen falta muebles para los hogares inundados, así lo reconoce el presidente municipal de Acaponeta, José Humberto Arellano. Como todo el tiempo lo hemos dicho, de que el cantón es uno de los que está afectada, los Sandovales, Llano La Cruz, Sayula, La Piedra Ancha, Valle Lorraca, Chalpa, son las más afectadas. Que se ocupa la reconstrucción de sus techos. Por allá tenemos de improvisar unas láminas que estamos para reconstruir. Y estamos pidiendo todo para el hogar porque en varias perdieron todo, como ejemplo en el Llano de la Cruz, los Sandovales, ellos perdieron todo de su casa. Estamos solicitando que nos puedan apoyar con colchón, con todos los hogares. Sí. ¿Hay recurso para, o están gestionándolo, o ante quién están gestionando la llegada de este recurso para los muebles, los accesorios de las casas? Lo estamos gestionando a nivel estado y a nivel federal. Ahorita al momento no nos ha llegado más de pura lámina de Improvinay para la reconstrucción de su vivienda. Por ejemplo, en el caso de los Sandovales, que fue una de las localidades más afectadas, ¿tienen la contabilidad de cuánto material, cuánto muebles se perdió ahí? Sí, ya tienen todo ahí, ya tenemos un inventario, todo. Aquí en Comprodemun nos han ayudado a levantar inventario para saber qué es lo que se ocupa en cada comunidad y en cada colonia, porque también aquí hay varias colonias afectadas, Terrón Blanco, Infonavit, Mazatlancito, y Minay, todas están afectadas. Hay 4 colonias muy afectadas aquí que están también pidiendo sus ayudas. Y pues de víveres ya estamos ahorita bien, gracias al gobierno del estado y gracias a todos los paisanos de Acaponeta que viven en diferentes estados. Bueno, y continuando con más información, César, más de 3.400 hectáreas van a ser declaradas siniestradas dentro del ejido de Tecuala. Esto dice el presidente de este núcleo ejidal, Arturo Cervantes. Hicimos ya más o menos un recuento y damos exactamente entre 2.000 y pasaditas de hectáreas afectadas. O sea, llamamos afectación a todo lo que el río bañó. Todo lo que bañó el río. Incluso ahora están contemplando aquellas que también fueron exceso de humedad por la lluvia, también las están metiendo. Entonces, si es así, pues vamos a contemplar a las 3.490 y tantas hectáreas que tiene el ejido, ¿verdad? ¿No quedaría ninguna zona del ejido salvo de a lo que ellos están diciendo? No, porque entraría todo por exceso de humedad. Ya ve que hubo mucha lluvia. Sí, una semana llovió. Y eso, si ya teníamos la tierra preparada,
pues da margen a que se le vuelva a dar otro fierro y no queda bien, y le tienes que dar otros 2 más. Entonces a eso se les está contemplando como también como daño. ¿Qué tipo de apoyo van a recibir estas personas? ¿Ya la Zagarpa ha hablado con ustedes? La Zagarpa ha dicho que les va a dar una especie de diésel para apoyarlos por lo menos con un fierro, o sea, con el último fierro, porque pues ya al tener preparada tu tierra, te llueve, pues te da pues a que hagas otros gastos. Y aquí pues tienes que hacer un rastreo, no te queda, tienes que hacer el otro y ya te sales del presupuesto. Entonces así está la situación. ¿Qué es lo que más necesitan ahorita los campesinos, de los agricultores de Tecuala, del ejido de Tecuala? Ahorita lo que necesitaríamos es pues que se pongan las tierras esas que están en los bajos para poder sembrar a tiempo, porque nos está apurando la cuestión de la siembra del frijol. Ya ves que... Bueno, y continuando con más información del norte de Nayarit, César, la Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable de Fruticultores de Tecuala y Acaponeta, este martes, el día de ayer, inició sus actividades introduciendo tubería de riego para la plantación de árboles de limón persa. Esto manifiesta Óscar Díaz Herrera. Proyecto de la introducción del cultivo de limón persa en el municipio de Tecuala y Acaponeta. Somos aproximadamente 40 personas, 23 de Tecuala, distribuidos uno en Agua Verde, uno en El Limón, 2 en San Felipe y el resto de los 23 en Tecuala. 17 de Acaponeta distribuidos del ejido de Acaponeta, ejido de San José de Gracia, Sayula, La Guásima y el Llano de la Cruz. Más o menos traemos un total de 150 hectáreas para plantarse. Ayer, martes a las 11 de la mañana, tuvo a bien el ciudadano gobernador de girarle órdenes al secretario de la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Sederma, y vino nuestro amigo Rafael Valenzuela Armas, como cariñosamente se le conoce como el Lobo. Hizo la inauguración del arranque del proyecto en la parcela de la señora María Concepción Medina Luna, aquí carretera Tecuala Novillero, adelantito del crucero de Atotonilco. Ahí fue la primera parcela que se... Bueno, pues es la información que tenemos por hoy. César, vuelvo contigo hasta la ciudad de Tepic. Muchas gracias, Jesús. Gracias, que tengas una buena tarde, buen provecho. Aquí nos vamos a escuchar el día de mañana. Buenas tardes. Buena tarde. Bueno, y antes de despedirnos, vamos a lo que nos dice el auditorio, lo más importante aquí en este espacio de noticias. Dice, le voy a decir algo, aquí en Mazatlán, en la colonia Mazatlancito, es en Acaponeta, no hay agua, dice, pero eso sí, son buenos para cobrar el recibo. Bueno, pues ahí está el llamado para que envíen pipas, por lo menos, ahí a la colonia Mazatlancito para ayudar a la gente ahí que sí lo necesita ante esta emergencia. Ojalá que se pongan bien las pilas los encargados del agua potable en el municipio de Acaponeta. Con eso nos despedimos. Sandra Carvajal, que está en los controles, y su servidor César Pérez, le deseamos que la pase muy bien, que tengan una buena tarde y buen provecho. Hasta mañana. Esto fue la red de Radio Red en Nayarit, Catedral de la Información desde hace más de 35 años en México. Y el servicio informativo más completo en Nayarit. Las voces más conocidas, experimentadas y confiables de la radio. La red de Radio Red en Nayarit, Catedral de la Información.